buenos días. En la fecha 26 de abril del año 2023, nos encontramos en esta plataforma virtual para continuar con la audiencia en el expediente 305-2021-4, los seguidos contra el ciudadano Roosevelt Vargas Flores o Luis Vargas Carrillo, a quien se le sigue proceso penal por el delito de terrorismo en agravio del Estado. Les habla el señor juez Margarita Salcedo Guevara, a cargo de Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Vamos a pasar a la acreditación de las partes por el Ministerio Público. Buenos días, señorita magistrada. Buenos días con los presentes. Por parte del Ministerio Público, Carlos Juan Ponce Facundo, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en delitos de terrorismo y delitos conexos del Distrito Fiscal de Huánuco, con número telefónico 953-084-956. Los demás datos quedan consignados en autos. Gracias. Por la Procuraduría. Muy buenos días, señorita magistrada. Muy buenos días con todas las partes procesales. En esta oportunidad, quien les habla es el doctor Jonathan Ramos Ramírez, abogado de la Procuraduría Pública especializada en delito de terrorismo del Ministerio del Interior, con registro del Colegio de Abogados de Lima Sur 1208, con número de celular 98 90 49 041 y demás datos, ¿no? Ya consignados, ¿no?, en la sesión anterior. Abogado del señor Roosevelt Vargas Flores o Luis Vargas Carrillo. Buenos días, señorita magistrada, y a los presentes. Mi nombre es Nelly Tito K, defensor público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mis demás datos ya se encuentran registrados, señorita magistrada. Bien, señor Roosevelt Vargas Flores o Luis Vargas Carrillo, preséntese su nombre completo y su número de documento de identidad. Prenda el audio, no se escucha. Señor, ¿no se le escucha? Asistente a audiencia, comuníquese con INPE para que puedan oír. Sí, doctora. Señor Roosevelt, prenda su cámara. ¿Le han enseñado? Prenda su cámara. Su audio, el audio. ¿No conoce? Señorita magistrada, sí, lo que pasa es que el teléfono que estoy llamando está ocupado. Por favor, si el interno podría llamar a un personal que se encuentre ahí para que le active la cámara, el audio. Ya. Preséntese, señor Roosevelt, su nombre completo. Ya, doctora, mi nombre completo es Roosevelt Vargas Flores. Mi número de DNI es 23001668. Muchas gracias, Bien, doctora. ya, señor. Ahora sí, cierre su audio para que no haya interferencia, no haya ruidos. No entiende. Bueno, a ver, ojalá que no haya bulla desde donde se encuentra. A ver, escritos para dar cuenta, asistente a audiencias. Sí, señorita magistrada.
Señorita magistrada, antes de que dar inicio a los escritos, por favor, también quisiera comunicar que el interno solamente va a estar conectado por 1 hora. Me indicaron desde el penal que no hay espacio para más tiempo. Ahora, con respecto, doctora, a los escritos, he presentado 2 escritos al Ministerio Público, uno con fecha 19 del presente mes y año a las 17:04, mediante el cual remite corrección de acusación fiscal y es el escrito 11.465. Asimismo, se presentaba el escrito con fecha 20 del presente mes y año a las 14:17, también por el Ministerio Público, con número de ingreso 11.590 del 2023, mediante el cual remite requerimiento acusatorio corregido. Eso es todo, señorita magistrada. Doctora, debo indicar también que los escritos ya fueron remitidos antes de la audiencia de los sujetos procesales. Bien, se ha corrido traslado al ministerio, al abogado, ¿sí? Procuraduría y Defensa Técnica. Bien. A los escritos ingresados con cargo 11.465 y 11.599 presentados por el Ministerio Público sobre corrección y aclaración del requerimiento acusatorio, téngase presente y dése cuenta o oralícelo el Ministerio Público en audiencia. Bien. Vamos a continuar con la audiencia. A ver, señor fiscal, la sesión, en la audiencia que hemos tenido en fecha 17 de abril último, este despacho realizó observaciones formales de oficio, el mismo que se le precisó un número de 6 puntos. Bien, estando aquí presentado este escrito, proceda a oralizar. Adelante. Sí, muchas gracias, señora magistrada, con todos los presentes. Habiendo en la sesión anterior, el 17 de abril del presente año, habiéndose advertido algunas observaciones formales conforme lo establece el artículo 349 del Código Procesal Penal, concordante también con el Acuerdo Plenario 6/2009. Las precisiones que el Ministerio ha tenido a bien en este requerimiento acusatorio está centrado básicamente a la identidad del hoy acusado. En el nuevo requerimiento corregido se está consignando sus datos como Roosevelt Vargas Flores, cuyos datos, los demás ya han sido oralizados en la sesión del día 17 de abril del 2023. Otro punto también que su judicatura ha observado al Ministerio Público son los hechos concretos que se le viene atribuyendo al hoy acusado Roosevelt Vargas Flores. Dentro de ellos tenemos 4 hechos puntuales que son... Señor fiscal, antes de que avance con el otro punto observado, en cuanto a su identidad, solamente va a quedar con Roosevelt Vargas Flores. Sí, efectivamente, sí. Solamente con este nombre, Sí, ¿no? con Un solo Roosevelt nombre. Vargas Flores. Sí, efectivamente. Bien, continúe. Sí, continuando con la locución por parte del Ministerio Público, las observaciones que hizo su judicatura, señora magistrada, está centrado básicamente a los hechos concretos. Dentro de ellos tenemos los 4 eventos que participa el hoy acusado Roosevelt Vargas Flores. Dentro de ello tenemos, por ejemplo, el asesinato de la familia Murga Ayala, Celia Palomino Romero, Constantino Murga Palomino y Mauro Murga Palomino. En ese orden, señora magistrada, el Ministerio Público ha señalado los contextos, ¿no? Con las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, ¿no? Como hechos precedentes del asesinato de la familia Murga Palomino, tenemos que el día 24 de enero del 2005, miembros de la organización terrorista Sendero Luminoso, al mando de los delincuentes terroristas conocidos como Yuri, y el hoy acusado Roosevelt, identificado como Roosevelt Vargas Flores, y otros delincuentes más provistos de armas de fuego de largo alcance, se desplazaron a la casería de Mara, con presión de Tambogán. Esto pertenece al departamento de Huánuco. Las circunstancias concomitantes tenemos que al promedio de las 18 horas de la tarde del día 24 de enero del 2005, esta columna armada liderada por el hoy acusado Roosevelt Vargas Flores
Roosevelt Vargas Flores, en complicidad con el camarada Yuri, llegaron a la localidad de Maraj para dirigirse a la casa de la familia Murga Palomino, ¿no? Porque el objetivo era, señora magistrada, aniquilar o asesinar a Digno Murga Palomino, toda vez que éste cometía extorsiones, asaltos y otros delitos dentro del caserío de Maraj. Pues bien, como circunstancias posteriores que tenemos en nuestro requerimiento acusatorio, señora magistrada, está centrado que al llegar al citado lugar de Maraj, al llegar a la casa de la familia Murga Palomino, al no encontrar a Digno Murga Palomino, el hoy acusado Roosevelt Vargas Flores dispuso que toda la familia sea asesinado, ¿no? Conforme lo dice el requerimiento acusatorio, utilizaron palos, machetes, victimando a los antes nombrados, como es el ciudadano Honorato Murga Yalan, también Celia Palomino Romero, Constantina Murga Palomino y Mauro Murga Palomino. Posterior a ello, la organización terrorista Sendero Luminoso dejó una misiva de carácter terrorista y luego de ahí se marcharon. El segundo hecho también que trae también el Ministerio Público, que ha sido advertido por su judicatura, señora magistrada, está relacionado también al asesinato del ciudadano Gregorio Martel Santillán y Carlos Martel Retoblo, conforme también a las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Como hecho precedente, señora magistrada, tenemos que el día 20 de mayo del 2007, efectivamente, miembros de la organización terrorista Sendero Luminoso, al mando del delincuente terrorista conocido como Yuri, conocido también como Añaco y Roosevelt, ¿no? Provisto siempre de armas de fuego de largo alcance, se desplazaron hasta el caserío de Paksha, comprensión de Tambogán, departamento de Huánuco. Como circunstancias concomitantes a este hecho acusatorio tenemos, señora magistrada, que al promedio de las 18:30 de la tarde del día 20 de mayo del 2007, el Grupo Armado Sendero Luminoso, liderado por el hoy acusado Roosevelt Vargas Flores, se desplazaron a dicho lugar, ¿no? Quienes se dirigen a una bodega que está ubicada en una esquina de la localidad de Paksha. En ese lugar estaba bebiendo licor el señor Gregorio Martel y Carlos Martel. Por tal razón, la columna armada se dirigieron ahí, lo sacaron, lo detuvieron, lo amarraron y lo conducieron hacia un caserío cercano al lugar que se llama el caserío de Igna. Como hechos posteriores tenemos que al llegar al caserío de Igna, los ciudadanos Gregorio Martel Santillán y Carlos Martel Retoblo fueron sometidos a un juicio popular a la vista y paciencia de los pobladores de la localidad antes mencionados, quienes fueron torturados por el acusado Roosevelt Vargas Flores y otros delincuentes como Yuri. Luego de haber sido torturados, ¿no?, el hoy acusado Roosevelt Vargas Flores, utilizando un arma de fuego de corto alcance, victimó a Carlos Martel Retoblo, en tanto el camarada Yuri, haciendo lo mismo, victimó a Gregorio Martel Santillán. Cumplido con este objetivo, la organización terrorista Sendero Luminoso dejaron el cuerpo en las inmediaciones de caserío de Igna, para luego de ello marcharse con rumbo desconocido. El tercer hecho, señora magistrada, también que tenemos en este requerimiento acusatorio también está centrado básicamente en el asesinato de los ciudadanos Magno Villarán Carrillo y su sobrino Víctor Villarán Rufino. Este hecho se materializó, señorita magistrada, el 4 de julio del 2008. Y como circunstancias precedentes tenemos que el día 3 de julio del 2008, miembros de la organización terrorista Sendero Luminoso, al mando del hoy acusado Roosevelt Vargas Flores, provisto siempre con armas de fuego de largo alcance, en compañía del camarada Yuri, camarada Añaco, entre otros, ¿no?, delincuentes terroristas, se desplazaron al caserío de Quixualoma, que esto pertenece a Yanamachay, que es el departamento de Huánuco. Como circunstancias concomitantes tenemos que al promediar las 00:30 del día 4 de julio del 2008, el grupo armado liderado por el hoy acusado Roosevelt Vargas Flores, ¿no?, camarada Añaco y otros delincuentes terroristas llegaron al caserío de Quixualoma para dirigirse a la casa de Magno Villarán Carrillo y Víctor Villarán Rufino. Al llegar a la casa de los antes nombrados,
Estos fueron sacados a la fuerza, fueron sacados a viva voz y conducidos a un campo deportivo que está cerca a una institución educativa cerca del lugar antes referido. Como circunstancias posteriores, señora magistrada, tenemos que al llegar al citado lugar, estas personas también fueron sometidos a un juicio popular. Básicamente estaba centrado este juicio popular en que el señor Magno Villarán Carrillo no quería aceptar el cobro de cupo por parte de los delincuentes terroristas, en tanto el señor Víctor Villarán Rufino lo asesinaron porque éste mantenía una relación amorosa con la señora Sonia Llagas Carmen, que es la esposa de Juan Rosas Bonifacio, que es un poblador del sector. Pues bien, habiendo concluido con este juicio popular propio de la organización terrorista Sendero Luminoso, el hoy acusado, Roosevelt Vargas Flores, con un arma de corto alcance, victimó a Víctor Villarán Rufino, haciendo lo mismo con Magno Villarán Carrillo, el camarada Yuri. Como cuarto hecho también que hemos esbozado en nuestro primer requerimiento acusatorio, tenemos el asesinato de Ángel Retoblo Clemente y Eliseo Zamudio Santillán. Estos hechos, señora magistrado, se suscitaron el 4 de mayo del 2009 en la localidad de Paksha, que esto también comprende el departamento de Huánuco. Como circunstancias precedentes a este requerimiento acusatorio, señorita magistrada, tenemos que el día 3 de mayo del 2009, miembros de la organización terrorista Sendero Luminoso, al mando del hoy acusado Roosevelt Vargas Flores y otros elementos terroristas provistos siempre de armas de fuego, ¿no?, se desplazaron hacia la casería de Paksha, comprensión de Tambogán. Esto comprende el departamento de Huánuco. Como circunstancias concomitantes tenemos que al promediar las 23 horas del mismo día, ¿no?, un grupo armado de Sendero Luminoso, al mando del camarada Roosevelt, identificado como Roosevelt Vargas Flores, y otros delincuentes terroristas, llegaron al caserío de Paksha, ¿no?, procediendo a la intervención de estas dos personas. Me estoy refiriendo a Ángel Retoblo Clemente y Eliseo Zamudio Santillán. Pues bien, señora magistrada, como circunstancias posteriores tenemos que en horas de la madrugada, ¿no?, del día 4 de mayo de 2009, ¿no?, en circunstancias que el vehículo donde viajaba Eliseo Zamudio Santillán se encontraba a la altura del lugar conocido como Chacarroagra, fue detenido por los delincuentes terroristas al mando del camarada Roosevelt Vargas Flores, quienes lo hicieron bajar del vehículo, consecuentemente fueron asesinados estas dos personas por el hoy acusado Roosevelt Vargas Flores, conforme se tiene en este requerimiento acusatorio. Esa es con relación, señorita magistrada, a los 4 hechos que se le viene imputando al hoy acusado Roosevelt Vargas Flores por el delito de terrorismo. El otro punto que nos ha advertido también en la sesión anterior, señorita magistrada, está centrado básicamente a los elementos de convicción que ya ha sido oralizado, ¿no?, en la sesión anterior, pero sin embargo, de manera sucinta, no más voy a poder dar los alcances a su judicatura, que tenemos los elementos de convicción comunes para este requerimiento acusatorio, ¿no? Tenemos el informe policial 17, que permitió el inicio de la investigación preliminar. Tenemos el acta de reconocimiento por parte de Jenny Janet Tolentino Cuchilla, donde que identifica plenamente al hoy acusado Roosevelt Vargas Flores como integrante de la organización terrorista. Tenemos también el informe pericial dactiloscópico 9-2020. También tenemos el acta de declaración ampliatoria del colaborador FET-ILH 2017-02, donde que este colaborador narra la forma y circunstancia de su incorporación del camarada Roosevelt dentro de la organización terrorista Sendero Luminoso. Tenemos también su ampliación del colaborador antes señalado, quien también da mayores detalles cuándo ha sido incorporada Sendero Luminoso, qué cargo ocupaba el camarada Roosevelt dentro de la organización terrorista Sendero Luminoso. También que ya ha sido realizado, tenemos la declaración ampliatoria del colaborador eficaz CDT 2380, que también refiere que ha sido integrante de la organización terrorista el camarada Roosevelt, ¿no?, quien era un mando de la organización terrorista Sendero Luminoso.
También como otro elemento común para este requerimiento acusatorio tenemos la declaración ampliatoria del colaborador eficaz ET 2170, que efectivamente él también confirma que el hoy acusado ha sido miembro de la organización terrorista Sendero Luminoso. Tenemos también hoja de registro de servicio militar obligatorio que corresponde a Roosevelt Vargas Flores. De acuerdo a la tesis, para ser un mando militar tenía que saber el uso de arma de fuego, ¿no? Constancia de servicio militar, también tenemos el acta de reconocimiento en ficha RENE con el colaborador FETILH 2017-02, donde identifica de manera directa a la muestra T05, identificándolo como Roosevelt Vargas Flores. También tenemos el acta de reconocimiento en rueda de persona con el colaborador antes indicado, también identifica de manera directa al hoy acusado con la muestra número 5 como Roosevelt Vargas Flores. También tenemos el acta de reconocimiento de persona tomas fotográficas con el testigo AAT 246, que también identifica de manera directa y plena al hoy acusado con la muestra número 0-02. También como elementos comunes de este requerimiento tenemos el acta de reconocimiento de rueda de personas con el mismo testigo, quien también identifica de manera plena al hoy acusado con la muestra 3. También tenemos como otro elemento común, tenemos el acta de reconocimiento de persona en tomas fotográficas con el testigo clave FST ILH 01-2018, que también identifica de manera plena al acusado con la muestra B05. También tenemos el acta de reconocimiento de persona con el testigo antes referido, que también lo identifica de manera plena al hoy acusado Roosevelt Vargas Flores. También tenemos el acta de reconocimiento de personas con el colaborador eficaz de clave FST ILH-2009-01, que también lo identifica al hoy acusado Roosevelt Vargas Flores como la muestra número 3. También tenemos el acta de reconocimiento en la rueda de personas con el testigo con el colaborador antes indicado, que también no identifica a esta persona. También tenemos el acta de reconocimiento en rueda de personas con el colaborador CT 2170, que también reconoce de manera directa al hoy acusado Roosevelt Vargas Flores como miembro de la organización terrorista Sendero Luminoso. También tenemos el acta de reconocimiento en rueda de personas con el colaborador eficaz CT 2380, que también identifica de manera directa al hoy acusado Roosevelt Vargas Flores. También tenemos el acta de reconocimiento en ficha RENE con Delia Presentación Mateo, también llevado a cabo con las garantías debidas y identifica al hoy acusado como la muestra R-01 como Roosevelt Vargas Flores. Y el último elemento común, tenemos el protocolo de necropsia 029-2009, que esto corresponde a Amador Carmen Canchaparán. Como elementos de convicción que fundamenta, señorita magistrada, el requerimiento acusatorio relacionado al asesinato de Honorato Murga Ayala, Celia Palomino Romero, Constantina Murga Palomino y Mauro Murga Palomino, tenemos los siguientes, señorita magistrada. Tenemos en primer orden la manifestación del interno Digno Murga Palomino, que también ha sido realizada en la sesión del día 17 de abril de 2023, ¿no? Que también pone en manifiesta la autoría fiscal del asesinato de su familia Murga Palomino por parte del hoy acusado Roosevelt Vargas Flores. También tenemos el acta de declaración del testigo clave FST ILH-01-2018, relacionado básicamente al asesinato de la familia Murga Palomino. Esto fue en el año 2005 por parte de delincuentes terroristas. También tenemos como otro elemento el acta de colaboración eficaz del colaborador FST ILH 2019-01, ¿no? Que también señala la participación directa del hoy acusado Roosevelt Vargas Flores en la muerte de la familia Murga, ¿no? Y hace la precisión que tenía la condición de mando militar dentro de la organización terrorista. También tenemos la declaración del colaborador eficaz de clave FS de TILH 2019-01, que también refiere que en el mes de enero del 2004 la familia Murga Palomino había sido asesinado por miembros de la organización terrorista Sendero Luminoso, encontrándose dentro de dicha organización el camarada Roosevelt y el camarada Yuri, entre otros. También tenemos la declaración ampliatoria de Digno Murga Palomino, uno de los familiares de la familia Murga Palomino, quien también detalla de manera precisa
que el día 24 de enero de 2004 su familia habría sido asesinado por miembros de la organización terrorista Sendero Luminoso a cargo del hoy acusado Roosevelt Vargas Flores. También tenemos la declaración del testigo TDP 2022-02, ¿no? Que también este testigo ha señalado los pormenores sobre el asesinato de la familia Murga Palomino, esto es en Mara, el año 2005, por parte de elementos terroristas de la organización terrorista Sendero Luminoso, encontrándose dentro de ese grupo armado el hoy acusado Roosevelt Vargas Flores. Tenemos como otro elemento de convicción relacionado a este hecho en concreto el acta de levantamiento de cadáver correspondiente a Honorato Murga Ayala, Celia Palomino Romero, Constantino Murga Palomino y Mauro Murga Palomino. Tenemos el acta de levantamiento de cadáver también relacionado a Urbano Murga Palomino y Anselmo Murga Palomino. Tenemos el acta de hallazgo y recojo, básicamente relacionado a lo que es un trapo rojo con el símbolo y la hoz y el martillo, un panfleto en una hoja de papel rayado con inscripciones Viva el PCP. Como elementos de convicción, señorita magistrada, que el Ministerio Público va a permitir sustentar su requerimiento acusatorio relacionado al asesinato de Gregorio Martel Santillán y Carlos Martel Retoblo, también tenemos en primer orden la declaración del testigo clave FSTILH-01-2018, que este testigo también señala sobre la muerte de Gregorio Martel y Carlos Martel, señalando que fue en el mes de mayo del 2007, atribuyéndole la responsabilidad de este hecho de carácter delictivo al camarada Roosevelt, ¿no? Donde que señala que efectivamente el camarada Roosevelt lo asesina a Carlos Martel. También tenemos el acta de declaración del colaborador eficaz FSTILH-2019-01, que también está relacionado a la muerte de la familia Martel. Nos estamos refiriendo a Gregorio Martel y Carlos Martel Retoblo. Y esto lo atribuye este hecho al hoy acusado Roosevelt Vargas Flores, a quien lo identifica como tal, y tenía la condición de mando militar dentro de la organización terrorista Sendero Luminoso. Como otro elemento, también tenemos la declaración del colaborador eficaz TFSTILH-2019-01, que también hace la misma precisión, ¿no? Que efectivamente esta familia, Gregorio Martel Santillán y Carlos Martel Retoblo, habían sido asesinados en el mes de mayo del 2007, ¿no? Por parte del hoy acusado Roosevelt Vargas Flores. Y este hecho se materializó en el caserío de Paksha, hace la referencia el colaborador. Otro elemento de convicción, también tenemos la declaración amplatoria de Digno Murga Palomino, donde también atribuye la responsabilidad al hoy acusado Roosevelt Vargas Flores en el asesinato de Gregorio Martel y su sobrino. Hace la referencia en esta declaración, hecho que se citó en el caserío de Paksha. Otro elemento de convicción, tenemos el acta de declaración del testigo de clave AAT-246, también está centrado básicamente al asesinato de la familia, de Gregorio Martel Santillán y Carlos Martel Retoblo, hace la precisión que se suscitó en el caserío de Paksha en el mes de mayo del 2007. Atribuye la responsabilidad de este hecho al hoy acusado Roosevelt Vargas Flores, quien en compañía del camarada Ñaco y otros asesinaron a estas personas. También tenemos la declaración ampliatoria del testigo clave antes referido, que también se ratifica en su declaración, ¿no? Señalando básicamente que a Gregorio Martel Santillán y Carlos Martel Retoblo fueron sacados de una tienda el año 2007, ¿no? Y fueron conducidos hacia una parte de Ignac, donde finalmente fueron victimados. También tenemos la declaración del testigo clave TDP 2022-02, ¿no? Que él también concuerda con las otras declaraciones que efectivamente en ese año varios delincuentes terroristas fueron al caserío de Paksha, ¿no? Y donde presuntamente habrían victimado a Gregorio Martel Santillán y Carlos Martel Retoblo. También tenemos el acta de levantamiento de cadáver, ¿no? Relacionada a Gregorio Martel Santillán y Carlos Martel Retoblo. Tenemos el protocolo de necropsia 066-2007, esto pertenece a Martel Santillán Gregorio.
También tenemos el protocolo de necropsia del occiso Carlos Martel Retoblo. Tenemos balística forense 476 que corresponde a Gregorio Martel Santián y Carlos Martel Retoblo, ¿no? Otro elemento de convicción para este caso en particular tenemos la pericia físico-químico relacionada a Carlos Martel Retoblo y Martel Santián Jerónimo, ¿no? Donde se concluye que hay orificios, ¿no?, que son compatibles con armas de fuego. Ahora bien, con relación a los elementos de convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio relacionado al asesinato de Magno Villarán Carrillo y Víctor Villarán Rufino, también tenemos los siguientes elementos de convicción. Tenemos el acta de declaración del colaborador eficaz FSTILH-2009-01, donde este colaborador señala que efectivamente el camarada Rusby, en su calidad de mando militar, ¿no?, participó, dice, en el aniquilamiento de la familia Magno Villarán y Víctor Villarán, haciendo referencia que este hecho se concretó en el año 2004. También tenemos la declaración del testigo clave FSTILH 2009-01, que también se ratifica en su declaración y señala que efectivamente Magno Villarán Carrillo y Víctor Villarán Rufino fueron victimados por elementos de la organización terrorista Sendero Luminoso, atribuyendo la participación entre ellos al camarada Yuri, a Roosevelt Vargas Flores, camarada Roosevelt, a Ananías Corsino Gómez, camarada Añaco y otros delincuentes terroristas. Hace la precisión que Roosevelt mata a Víctor Villarán Rufino con arma de corto alcance. También tenemos la declaración ampliatoria de Digno Murga Palomino, ¿no?, que también hace referencia sobre el asesinato de esta familia, tanto de Magno Villarán y Víctor Villarán Rufino, por parte de la organización terrorista Sendero Luminoso. También tenemos como otro elemento de convicción la declaración de Anita Rojas Bonifacio, que efectivamente ella también precisa al representante del Ministerio Público la forma y circunstancia como fueron victimados Magno Villarán Carrillo y Víctor Villarán Rufino por parte de la organización terrorista Sendero Luminoso. También tenemos la declaración de Anita Rojas Bonifacio, que es su ampliación, ¿no?, que también se ratifica en su declaración primigenia, haciendo nuevamente la precisión sobre la muerte de Magno Villarán Carrillo y Víctor Villarán Rufino, indicando esta muerte a elementos de la organización terrorista Sendero Luminoso. También tenemos la declaración de Juana Villarán Rufino, que también refiere de la misma forma que elementos terroristas de Sendero Luminoso victimaron a los occisos, a su padre Magno Villarán Carrillo y a su hermano Víctor Villarán Rufino. Dice que luego de haber matado a los terroristas, se marcharon con rumbo desconocido, dejando los cuerpos de Magno y Víctor por inmediaciones del sector. Declaración, también tenemos la declaración de Aurelio Tolentino Jerónimo, que efectivamente también señala que el 4 de julio de 2008, miembros de la organización terrorista Sendero Luminoso victimaron tanto a Magno Villarán Carrillo y Víctor Villarán Rufino. También tenemos como otra declaración, como elemento, tenemos la declaración de Juan Rojas Bonifacio, quien también señala sobre el asesinato de Víctor Villarán Rufino y Magno Villarán Carrillo por elementos terroristas de la organización Sendero Luminoso. Esto se dio en el mes de julio del 2008. También tenemos la declaración del testigo clave TDT 2022-02, que también señala o refiere sobre el asesinato de estas dos personas, me estoy refiriendo a Víctor Villarán Rufino y Magno Villarán Carrillo, por parte de elementos terroristas de la organización Sendero Luminoso. Él hace la precisión que dentro de ese grupo se encontraba Roosevelt Vargas Flores, Jorge Doroteo Palomino y entre otros elementos terroristas. También como otro elemento de convicción tenemos el acta de levantamiento de cadáver, ¿no?, de fecha 5 de julio de 2008, relacionado a Magno Villarán Carrillo y Víctor Villarán Rufino. Tenemos el protocolo de necropsia número 130-2008, que corresponde al occiso Magno Villarán Carrillo.
¿no? Donde que concluye en esta pericia que la causa de muerte fue por proyectil de arma de fuego. También tenemos el protocolo de necropsia 131 que corresponde a Víctor Villarán Rufino, que también en esta pericia concluye que la causa de muerte fue por proyectil de arma de fuego. Ahora bien, con relación a los elementos de convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio sobre el asesinato de Ángel Retoblo Clemente y Eliseo Zamudio Santillán, también este Ministerio Público ha tenido a bien adjuntar y detallar de forma ordenada. Tenemos la declaración del testigo clave FST-ILH 01-2018, que también este testigo refiere sobre la muerte de estas dos personas antes referidas. Y esto básicamente señala el testigo que fue como venganza porque estas dos personas eran sindicados en la muerte del camarada Yuri, que se dio en el mes de febrero del 2009. Razón por la cual el acusado y otros delincuentes terroristas provistos de armas asesinaron a estas dos personas. Me estoy refiriendo básicamente a Ángel Retoblo Clemente y Eliseo Zamudio Santillán. También tenemos el acta de declaración del testigo AAT 246, que también señala sobre el asesinato de Ángel Retoblo y Eliseo Zamudio Santillán. Esto se dio en la localidad de Pacha. Básicamente, atribuyendo dicha responsabilidad al camarada Julián, Yuri, Amaco, Roosevelt, Añaco y Davis, y entre otros delincuentes terroristas. Tenemos la declaración ampliatoria del testigo clave antes referido, quien también se ratifica en su declaración primigenia, señalando que efectivamente miembros de la organización terrorista Sendero Luminoso victimaron a Ángel Retoblo Clemente y Eliseo Zamudio. Toda vez acá hace la presión que estas dos personas habrían participado en la muerte del delincuente terrorista camarada Yuri. También tenemos la declaración ampliatoria de Delia Presentación Mateo, quien también señala sobre la muerte de estas dos personas, ¿no? Me estoy refiriendo a Ángel Retoblo Clemente y Eliseo Zamudio Santillán. Este hecho se ha suscitado también, según refiere este testigo, en el mes de mayo del 2009. También tenemos la declaración del testigo protegido TBT 2022-02, que también hace referencia sobre el asesinato de Ángel Martel, ¿no? Y Eliseo Zamudio Santillán por parte de elementos terroristas. Dentro de esa organización que asesinaron a estas personas se encontraban en ese entonces camarada Ananías Oañaco, también tenemos a Mauricio Juanán Resurrección, Roberto Doroteo y varias personas, así también lo identifica a Roosevelt Vargas Flores dentro de la organización. También tenemos, señorita magistrada, como otro elemento de convicción, el acta de levantamiento de cadáver de fecha 6 de mayo de 2009, correspondiente a Ángel Retoblo Clemente. Como otro elemento tenemos el acta de levantamiento de cadáver de Eliseo Zamudio Santillán. También tenemos el protocolo de necropsia 096-2009, que corresponde a Ángel Retoblo Clemente, que las causas de muerte fue por proyectil de arma de fuego. También tenemos el protocolo de necropsia 097-2009, que corresponde a Eliseo Zamudio Santillán, que también la pericia concluye que las causas de muerte fue por proyectil de arma de fuego. Tenemos el parte número 09-09 OFICRI-PNP, relacionado a las diligencias llamadas a cabo en la comunidad campesina de Simón Bolívar, que en Rancho Urbano sobre el hallazgo de cuerpos sin vida perteneciente a Ángel Retoblo Clemente y Eliseo Zamudio Santillán. Tenemos el dictamen balística forense número 2072/09 de Ángel Retoblo Clemente. También tenemos el dictamen balística forense 2094/09 correspondiente al occiso Eliseo Zamudio Santillán. Esa es, señorita magistrada, con relación a los elementos de convicción que el Ministerio Público ha tenido a bien adjuntar y recaudar en toda la investigación preparatoria. Otro punto también que ha sido materia de observación por parte de su judicatura está centrado básicamente si se podía advertir alguna concurrencia de algún hecho, llámese
delito continuado, concurso real, entre otros, ¿no? El Ministerio Público, señorita magistrada, advirtiéndose que se trata de 4 hechos, ¿no?, que son independientes porque se han suscitado en el año 2005, se han suscitado en el 2007, 2008 y 2009, estaríamos hablando de un concurso real de delitos, que de acuerdo a nuestra norma penal, el artículo 50, nos dice básicamente que cuando concurran, ¿no?, varios hechos punibles que deban ser considerados como otros tantos delitos independientes, la pena de cada uno se va a sumar para obtener un resultado final. Es así, señorita magistrada, que el Ministerio Público, básicamente atendiendo también a lo que nos establece el Acuerdo Plenario 4/2009, cuando habla de la determinación de la pena en el concurso real, nos hace básicamente como representantes del Ministerio Público tenemos que sacar una pena concreta para cada hecho en particular. En ese sentido, señorita magistrada, tenemos un caso en particular que es el asesinato de Honorato Murga Ayala y otros del día 24 de enero de 2005. De esto, señorita magistrada, el Ministerio Público ha sacado una pena parcial, ¿no?, de acuerdo al tercio de la pena. Primero se tiene que establecer el espacio punitivo, habiéndose determinado, se va a dividir en tercio de penas conforme nos dice el artículo 45-A del Código Penal. Pues bien, la pena que va, de acuerdo a los tercios, tenemos que va, el tercio inferior va de 30 a 31 años con 8 meses de pena privativa de libertad, tercio intermedio va de 31 años con 8 meses a 33 años con 4 meses de pena privativa de libertad. Tercio superior tenemos 33 años con 4 meses a 35 años de pena privativa de libertad. Pues bien, el Ministerio Público, luego de haber hecho un análisis correspondiente, lo ha establecido la pena dentro del tercio inferior, solicitando una pena parcial de 30 años de pena privativa de libertad. Como tenemos 4 hechos concretos, señorita magistrada, relacionado el hecho 1 al asesinato de la familia Murga Palomino, el asesinato 2 de Gregorio Martel Santillán, Carlos Martel Retoblo, el hecho 3 tenemos el asesinato de Magno Vierán Carrillo y Víctor Vierán Rufino, y el cuarto hecho es de Ángel Retoblo Clemente y Eliseo Zamudio Santiago. Pues bien, teniendo unas penas parciales, estas penas parciales se va a proceder a sumar conforme nos dice el Acuerdo Plenario número 4/2009 en su fundamento 7, ¿no? Una vez que tenemos las penas parciales, que en este caso es 30 años de pena privativa de libertad, se va a proceder a sumar cada uno de ellos, obteniendo un resultado final, que en el caso concreto, de acuerdo a estos hechos, son 4 hechos, son 30 años por cada hecho, haría una sumatoria de 120 años. Pero nuestro Código Penal en el artículo 50 establece que si la sumatoria de las penas en el concurso real de delito no debe exceder de 35 años de pena privativa de libertad. En ese sentido, atendiendo lo que nos dice el artículo 50 del Código Penal, donde que nos dice que la pena máxima es de 35 años, entonces el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Terrorismos está solicitando a su judicatura, ¿no?, que la imposición de 30 años de pena privativa de libertad. Ese es con relación a la pena que está solicitando la Fiscalía de Terrorismo. Ahora bien, con relación también a la inhabilitación, ¿no?, conforme sabemos que todo delito lleva penas accesorias y principales, en este caso estamos hablando de la inhabilitación. Pues bien, conforme lo establece el artículo 36 del Código Penal vigente, el Ministerio Público está solicitando la inhabilitación del acusado Roosevelt Vargas Flores, estableciéndose en el artículo 36, numeral 2 y 4, ¿no? 2 y 4, me estoy refiriendo al impedimento para obtener cargo o empleo público y la incapacidad para ejercer por cuenta propia comercio. Y la duración que estamos solicitando, señorita magistrada, con relación a la duración de la inhabilitación,
está centrado también de la mismo proceder, ¿no? Se tiene que proceder a determinar el espacio punitivo, perdón, el espacio de esta pena de inhabilitación, ¿no? Tenemos que también sacar los tercios de esta inhabilitación para poder solicitar una inhabilitación de manera concreta. Pues bien, tenemos como tercio inferior, ¿no? De 1 a 3 años con 4 meses de inhabilitación. El tercio intermedio va de 3 a 6 años con 4 meses de inhabilitación. Y el tercio superior va de 6 años con 8 meses a 10 años de inhabilitación. Eso conforme lo establece el artículo 38, numeral 6, ¿no? Concordante con el artículo 6 del artículo 36 del Código Penal. El artículo 38 nos dice que la inhabilitación principal se extiende de 6 meses a 10 años, ¿no? Y es como hemos tomado como referencia de 6 a 10 años de inhabilitación. Pues bien, señorita magistrada, conforme nos encontramos ante un concurso real de delitos, las inhabilitaciones también tienen que ir por separado, ¿no? Y habiendo hecho el cálculo correspondiente de acuerdo a la sumatoria de penas, en este caso la pena de inhabilitación, el representante del Ministerio Público está solicitando la inhabilitación de 6 años con 3 meses. Eso es lo que está solicitando el representante del Ministerio Público en este requerimiento acusatorio. Con relación a la pena multa también, que ha sido otro punto que ha sido materia de observación formal por parte de su judicatura, señorita magistrada, tenemos, conforme lo establece el artículo 11 del decreto ley 25475, nos dice que toda condena dictada en aplicación del presente decreto llevará consigo la pena accesoria de multa de 60 a 365 días multa. Para establecer la pena multa, señorita magistrada, debemos tener en cuenta lo previsto en los artículos 44 y 46 del Código Penal vigente, ¿no? En esa línea, señorita magistrada, esta pena multa va a obligar al condenado a pagarle al Estado una suma de dinero fijado en días multas que deberá ser equitativamente atendiendo básicamente a los ingresos, patrimonio, rentas, remuneraciones, nivel de gasto, entre otros, que pudiera tener el sentenciado. Pues bien, en esa línea de ideas, señorita magistrada, de precisar que la pena multa está relacionada de manera directa con el ingreso, ¿no?, que percibe el acusado. Antes de su prisión preventiva, él ha señalado que se dedica a la agricultura. Eso lo podemos ver en su declaración, que él ha indicado ser un agricultor. Y de acuerdo a lo que uno sabe, que un agricultor está ganando 40 soles de jornal, ¿no? Entonces, eso va a ser nuestro punto para poder nosotros establecer una pena multa, ¿no? En ese sentido, evaluando que las carencias, ¿no?, que tiene el acusado, ¿no?, que sus ingresos son bastante bajos, ¿no?, el representante del Ministerio Público está solicitando la imposición de 360 días multas a razón de 8 soles diario, ¿no? En ese sentido, deberá pagar este monto o esta pena multa a favor del Estado. Ese es básicamente, señorita magistrada, los puntos. Y el último punto que ha sido materia de observación ha sido con relación a la medida de coerción subsistente. Ese ha sido el último punto. Conforme sabemos, señorita magistrada, se ha llevado una audiencia de prolongación de prisión preventiva el día 2 de febrero del 2023, donde su despacho declaró fundado la prolongación de plazo de prisión preventiva, estableciendo 12 meses de prolongación de prisión preventiva, la misma que vence el 4 de febrero del 2024, señalándose que el acusado se encuentra interno en el establecimiento penitenciario de Ancón 1. Eso es todo, señorita magistrada, muchas gracias. Señor fiscal, las circunstancias modificatorias, ¿existe alguna circunstancia modificatoria? No, ninguna, señorita magistrada. Bien. Bien, a ver,
A lo expuesto por el Ministerio Público, ¿la defensa tiene algo que señalar? No, doctora. Bien, Procuraduría. Ninguna observación por lo expuesto por el representante del Ministerio Público, cita magistrada. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa para luego emitir resolución. ¿Qué resolución corresponde, señorita asistente de audiencias? Asistente de audiencia, ¿me escuchó? Doctora, disculpe, tengo problemas con el internet. Ahorita me he conectado desde mi celular. Por favor, ¿me podría indicar qué me dijo, por favor, hasta que pueda cargar en la computadora? Para que nos señale qué número de resolución corresponde. Ya. Un momentito, doctora, por favor. Señor fiscal, nos ha señalado la situación del acusado, si tiene la condición de reincidente habitual, si cuenta con antecedentes. No, lo que sabemos es que no cuenta con antecedentes, como reincidencia, ¿no? Antecedentes, de acuerdo a lo que tenemos en nuestra carpeta fiscal, no tiene antecedentes por delito de terrorismo. No hay antecedentes No, registrados. no, hasta el momento no. Doctora, continuaría la resolución número 6. Vamos a emitir resolución número 6, Lima, 26 de abril del año 2023. Autos y oídos. Primero se tiene... Sí, señor abogado. Doctora, entiendo que se va a expedir resolución respecto al control formal, porque nosotros tenemos presentado un sobreseguimiento, doctora. Gracias. Sí, todavía no estamos en ese estadio, estamos en el control formal. Gracias, doctora. Bien. Resolución número 6, Lima, 26 de abril del año 2023, autos y oídos. Primero se tiene que la acusación es el requerimiento de apertura de juicio formulado por el fiscal en el que se precisa el objeto del juicio, lo califica jurídicamente y esgrime los medios de prueba pertinentes. Como todo acto postulatorio, la acusación fiscal debe cumplir con determinados requisitos, objetivos legalmente previstos, por lo que se encuentra sujeto al control jurisdiccional, incluso de oficio, imprescindible para evitar nulidades de actuaciones. Segundo, se tiene que en audiencia de fecha 17 de abril último se realizó observaciones de oficio a fin de que el representante del Ministerio Público cumpla con precisar y señalar con claridad lo siguiente. A, sobre la identidad del acusado, de conformidad con lo expuesto con los artículos 349A, en concordancia con lo expuesto en el artículo 336 del Código Procesal Penal, que debe precisar los datos de identificación del acusado y explicar por qué se le presenta en el requerimiento con dos nombres, para efectos de no violentar el derecho de defensa que le asiste al acusado y evitar futuras nulidades. B, también se realizó como observación
de oficio que debe señalar las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores por cada hecho. C. En cuanto a los elementos de convicción que debe precisarse por cada hecho. D. Pronunciarse en cuanto a la pena accesoria de multa e inhabilitación. También pronunciarse en cuanto a la propuesta de pena si tiene la condición de reincidente o habitual. Es así que el Ministerio Público de Actuados se advierte que ha cumplido con levantar las observaciones advertidas por esta judicatura, las mismas que además han sido oralizadas en esta audiencia. Se verifica esto también del escrito presentado ante el juzgado con ingreso número 11590-2023. Por tanto, se tiene que requerimiento acusatorio obrante de fojas 1 al 31 y corregido y aclarado con escrito con cargo de ingreso 11590-2023 de fecha 19 de abril último, cumple con los presupuestos que exige nuestra norma procesal penal. Esto en su artículo 349 del Código Procesal Penal, toda vez que se ha precisado los datos del imputado, el título de imputación determinado, los elementos de convicción, contiene la indicación de la ley penal correspondiente con las normas que corresponden, la forma de la participación del acusado, la cuantía de la pena principal, penas accesorias, por lo que, siendo así, corresponde declarar sanada la acusación. Fundamentos por los cuales esta judicatura resuelve declarar la validez formal del requerimiento acusatorio presentado por el representante del Ministerio Público contra el ciudadano Roosevelt Vargas Flores, por la presunta comisión del delito a título de autor contra la tranquilidad pública en la modalidad de terrorismo, ilícito previsto y sancionado en el artículo 3, literal B, segundo párrafo, concordante con el artículo 2, tipo base del decreto ley 25475, ley de terrorismo, en agravio del Estado. Bien, siendo así, pasamos a lo que es el control sustancial. Señor abogado, nos tiene que indicar si ha presentado usted escrito donde conste sus observaciones sustanciales. Indíquenos de qué fecha es su escrito. Sí, doctora, se ha presentado. El 27 de marzo del 2023. ¿Qué número de escrito tiene su cargo? Mm, ...27 de marzo del 2023... a horas 15:18. Ese es el cargo de SINOE. De marzo del 2023. 23, sí. Ya, la sumilla dice sobreseimiento y otro, ¿no? Sí, sí, doctor. Bien, adelante, doctor. Puede oralizar su escrito, le escuchamos. Gracias, doctora. En principio,
debemos de tener en cuenta que la condena, como dice la casación 2114 de 2019, la condena del imputado debe resultar probable, más probable que la absolución. Hemos escuchado la subsanación de la Fiscalía del requerimiento de la acusación, y como mejor se puede apreciar y haberle oído al señor fiscal, en los elementos de convicción comunes, obviamente, simplemente se tiene la declaración de una de las investigadas también en un proceso de delito de terrorismo. Y esa declaración, obviamente, en las formalidades de reconocimiento no se ha respetado, obviamente, el reglamento o el protocolo para reconocimiento de personas. Me dirá, pues, en todo caso, que se han practicado con las reglas del Código de Procedimientos Penales, pero sin embargo, el Código Procesal Penal ya vigente en Lima establece cuando hay defectos de ese tipo para poder subsanar o ampliar la diligencia. Eso no se ha realizado. Y así vamos a seguramente en el transcurso ir elemento por convicción para decir que no existe pues elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Conforme a nuestro escrito de sobreseguimiento, nosotros amparados en el literal D del numeral 2 del artículo 344, literal D del numeral 1 del artículo 350 del Código Procesal Penal, hemos solicitado el sobreseguimiento porque no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación. Y no existe elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Si nosotros podemos apreciar los elementos de convicción, el informe policial 17 del 2016, de fecha 11 de abril del 2016, como lo hemos señalado, es un documento, en todo caso, administrativo. Se hace mención a atestados policiales, y esos atestados policiales tampoco, en todo caso, existe como elementos de convicción adjuntados a este informe policial. Ahora, este informe policial se refiere a otra persona, más no, en todo caso, al acusado. Ahora, si nosotros queremos tener en cuenta, es la declaración de un testigo clave, 2170. Con ello, obviamente, se inicia toda esta investigación. Y nosotros sabemos muy bien que el artículo 158, numeral 2, nos señala cuáles son los supuestos, obviamente, a tomarse en cuenta para que un testigo clave sea tomado en consideración y finalmente esto sirva para emitirse una sentencia condenatoria. Lamentablemente no tiene con qué corroborar este informe policial, o en todo caso que aparece la sindicación de este testigo clave. Ahora, no se trata pues de sumar testigos claves, y esta sumatoria me va a dar en todo caso prueba más adelante para poder emitir sentencia condenatoria. Es así que también hay que tener en cuenta, como decía, el acta de reconocimiento de Janet, en esta de fecha 3 de junio del 2003, de Jenny Janet Tolentino Cuchilla, se aparece pues sin documentos personales a la vista. No se ha identificado debidamente esta persona para que preste este tipo de declaración o reconocimiento. No se identifica válidamente para reconocimiento de persona, no hay su firma. ¿Cómo nosotros podemos dar, digamos, validez a ese documento más adelante si vamos en todo caso, proponer como lectura de documentos en el juicio oral? Máxime que en todo caso no se ha corrido traslado a la parte, en todo caso, acusada para el ejercicio de contradicción. El informe pericial dactiloscópico, obviamente, pues es simplemente identificación. Ese informe no vincula con los hechos que son materia de investigación, que son 4 hechos que está acusando la Fiscalía. Ahora, la manifestación de Digno Murga Palomino de fecha 29 de diciembre del 2009, ahí no se tiene la participación de la defensa del acusado.
Y como no se tiene la participación de la defensa del acusado, más adelante, en juicio, en la lectura de documentos, no se va a poder dar lectura a ese documento. Entonces, no podríamos tener como elemento de convicción grave, en todo caso, que pueda más adelante sustentar una sentencia condenatoria. Se tiene el acta de declaración ampliatoria del colaborador de clave FETYLH 2017-2, de fecha 20 de junio del 2018, sin la participación de la defensa del acusado. Al margen de que en todo caso hemos señalado, ¿no? Para que pueda ser más adelante valorado en la etapa de juzgamiento, tiene que ser corroborado con otros elementos, no con otro testigo clave. Es claro lo que señala, no dice con otro testigo clave, sino dice con otros elementos, ¿no? Probatorios. De igual forma, el acta de declaración de testigo clave, FSEDTYLH 01-2018, de fecha 5 de julio del 2018, también no se tiene la participación de la defensa del acusado. La declaración del testigo clave FSEDTYLH 01-2018, de fecha 11 de octubre del 2021, esta declaración, volvemos a señalar, debe ser corroborada con otras pruebas, no con otro testigo clave. La declaración del colaborador clave FSEDTYLH del 2019, de fecha 18 de febrero del 2019, tampoco se tiene la participación de la defensa del acusado. El acta de declaración del colaborador clave FSEDTYLH 2019-01, de fecha 11 de octubre del 2021, esta declaración, como volvemos a repetir, debe ser corroborada con otras pruebas, no con otro testigo clave. La declaración del colaborador clave FETYLH 2017-02, de fecha 12 de octubre del 2021, también esta declaración debe ser corroborada con otra declaración, no con otro testigo clave. La declaración ampliatoria de Igno Murga Palomino, de fecha 13 de octubre del 2021, es un testigo de referencia, que debe ser en todo caso también corroborada con otras pruebas, como también lo dice en la misma norma del artículo 158, numeral 2, referente a testigos de referencia. Ahora, el acta de declaración del testigo clave AAT 246, de fecha 4 de julio del 2018, no cuenta con la participación de la defensa del acusado. El acta de declaración del testigo clave AAT 246, de fecha 12 de octubre del 2021, igual, debe ser corroborada con otras pruebas, no con otro testigo clave. La declaración ampliatoria del colaborador de clave CDT 2380, de fecha 12 de octubre del 2021, debe ser corroborada con otras pruebas, no con otro testigo clave. Declaración ampliatoria del colaborador de clave CDT 2170, de fecha 12 de octubre, debe ser corroborada con otras pruebas. La declaración ampliatoria de Delia Presentación Mateo, de fecha 13 de octubre del 2021, es un testigo de referencia, que debe ser también corroborada con otras pruebas. Manifestación, o en todo caso el testigo de referencia, tiene que ser pues, corroborada con el testigo directo. Manifestación de Anita Rojas Bonifacio, de fecha 6 de julio del 2018, no hay la participación de la defensa del acusado. La manifestación de Anita Rojas Bonifacio, de fecha 6 de abril del 2022, no hay la participación de la defensa del acusado. La declaración de Juana Villarán Rufino, de fecha 4 de marzo del 2022, es un testigo de referencia que debe ser corroborada con otras pruebas, no con un testigo clave. En todo caso, tendría que ser corroborada con un testigo directo. No hay el testigo directo. Declaración de Aurelio Tolentino Jerónimo, de fecha 4 de marzo del 2022. A la pregunta 7 responde que no tiene conocimiento quiénes sean los autores de la muerte de Víctor Villarán Rufino y Magno Villarán Carrillo. Y a la pregunta 14 responde que no conoce a Roosevelt. Declaración de Juan Rojas Bonifacio, de fecha 6 de abril del 2022. Es un testigo de referencia que debe ser corroborado con otras pruebas o en todo caso con el testigo directo. La declaración del testigo clave TPT 2022-02, de fecha 3 de junio del 2022, debe ser corroborada con otras pruebas, no con otro testigo clave. Acta de reconocimiento de personas en fotografías
de fecha 20 de junio del 2018, no hay la participación de la defensa del acusado. Acta de reconocimiento en rueda de personas de fecha 12 de octubre del 2021, debe ser corroborada con otras pruebas. Acta de reconocimiento de persona en toma fotográfica extraída de la ficha RENET de fecha 4 de julio del 2000, no hay la participación de la defensa del acusado. Acta de reconocimiento en rueda de persona de testigo clave, AA 246 de fecha 12 de octubre del 2021, debe ser corroborada con otras pruebas, no con otro testigo clave. Acta de reconocimiento de personas en toma fotográfica del testigo clave, FSEDTYLHO 12018 de fecha 5 de julio del 2018, debe ser corroborada con otras pruebas. Acta de reconocimiento en rueda de persona del colaborador eficaz con clave FSEDTHLH-012018 de fecha 11 de octubre del 2021, debe ser corroborada con otras pruebas, no con un testigo clave. Acta de reconocimiento en rueda de personas del colaborador eficaz con clave FSEDTHLH-2019-01 de fecha 11 de octubre del 2000, debe ser corroborada con otras pruebas, no con otro testigo clave. Acta de reconocimiento en rueda de personas del colaborador eficaz con clave CDT 2170 de fecha de 12 de octubre del 2021, debe ser corroborada con otras pruebas, no con otro testigo clave. Acta de reconocimiento en rueda de persona del colaborador eficaz con clave CDT 2380 de fecha 12 de octubre del 2021, debe ser corroborada con otras pruebas, no con otro testigo clave. Acta de reconocimiento de personas en toma fotográfica de Delia, presentación materia de fecha 13 de octubre del 2021, debe ser corroborada con otras pruebas. Acta de levantamiento de cadáver y otros. En todo caso, este es un documento, ¿no?, que en todo caso es de referente a estas documentales que voy a mencionar adelante, no los vincula con los hechos directamente, ¿no?, porque tendría que obviamente existir otros medios de prueba para en todo caso vincular con los hechos que son materia de investigación. De la misma forma, el parte 09-2009 de fecha 11 de mayo del 2009 es un documento administrativo que no vincula con los hechos al acusado. Documentales de folio 233 a 241 que no vinculan con los hechos al acusado. Protocolo de pericia psicológica practicada al acusado, pericia que no vincula con los hechos al acusado. En conclusión, señorita magistrada, si bien es cierto que existe una cantidad de elementos de convicción para la Fiscalía, pues no hay calidad de medios probatorios que van a ser, en todo caso, o sea, que su teoría de la Fiscalía pretenda en juicio acreditar la responsabilidad del acusado. No pretende, o sea, la Fiscalía pretende acreditar el delito solo con testigos claves, con testigos de referencia y con agraviados, no teniendo en cuenta que también debe, en todo caso, haber tomado en cuenta el acuerdo plenario 2 del 2005. Y entonces, es en esa medida que, señorita magistrada, es que nosotros hemos solicitado que no existe, pues, razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación. Como lo hemos señalado en la prolongación de la prisión preventiva, se ha pedido esa prolongación para, obviamente, pues, acopiarse mayores elementos probatorios, pero no lo tiene y no lo va a tener en la etapa de juzgamiento. Y entonces, es en esa medida, señorita magistrada, al no existir elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, es que hemos solicitado el sobreseguimiento. Esperamos que su judicatura declare fundada el sobreseguimiento. Gracias, señorita magistrada. Señor abogado, para que nos pueda precisar, ¿por qué señala usted que no hay posibilidad de obtener en el futuro nuevos elementos de convicción o nuevas pruebas? Porque los que ha presentado como elementos probatorios. Ya, ¿ahora sí me escucha, doctora? Sí, le escucho. Ya, gracias. No existe la posibilidad porque los que va a presentarlos en juicio son los mismos elementos de convicción, que obviamente son los testigos claves que deben ser corroborados con otros elementos de prueba. Ahora, tenemos testigos de referencia, y esos testigos de referencia no se tienen los testigos directos, son de referencia.
Ahora, tenemos en todo caso la declaración de agraviados. Y la declaración de agraviados hay que tener en cuenta que ellos, ¿no es cierto?, no es suficiente para que más adelante eso amerite una sentencia, en todo caso, condenatoria. No tiene más, o sea, de acuerdo a sus elementos de prueba que ha presentado para juicio, es lo único que tiene. Entonces, ¿cómo es que en todo caso en juicio va a pretender, o sea, que si otros elementos de convicción? Es imposible. Bien, vamos a correr traslado al representante del Ministerio Público que tiene que señalar sobre el sobreseimiento que ha planteado la defensa del acusado. Sí, muchísimas gracias, señorita magistrada. Habiendo escuchado la participación de la defensa técnica mediante su escrito que solicita el sobreseimiento de esta causa o de este proceso, atendiendo básicamente que no hay elementos de convicción para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, lo precisa en el artículo 344, numeral 2, literal D. Pues bien, este Ministerio Público, señorita magistrada, hemos sido muy acuciosos, muy exhaustivos en nuestros actos de investigación. Desde el primer momento que tomamos como dato inicial, porque el proceso se inicia con una sospecha simple, luego pasamos a lo que es sospecha reveladora, hemos pasado a la investigación preparatoria porque existía una sospecha reveladora y hemos llegado a este estadio, señorita magistrado, porque existe sospecha suficiente, ¿no? En ese escenario, señorita magistrada, el representante del ministerio como defensor de la legalidad está en desacuerdo con la postura que está solicitando la defensa técnica sobre el sobreseimiento. Atendiendo básicamente a que, señorita magistrada, si nosotros sabemos que todo elemento, ¿no? Todo elemento, toda prueba es válido para ser valorado por el órgano jurisdiccional que va a emitir o que va a resolver un caso en particular. Y eso básicamente también lo dice nuestro Código Procesal Penal, donde que nos habla básicamente de lo que es la prueba, ¿no? Si nos remitimos al artículo 157 del Código Penal, nos dice todo hecho objeto de prueba puede ser acreditado por cualquier medio de prueba, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, señora magistrada, nosotros como Ministerio Público hemos acopiado cada elemento de convicción o cada elemento que nos permite acreditar en esta instancia nuestro requerimiento acusatorio. Si bien es cierto, que la defensa técnica cuestiona el informe policial número 17-16, relacionado básicamente a que es un acto administrativo, sabemos, señorita magistrada, que esto es un acto postulatorio del Ministerio Público, que esto se va a dilucidar o se va a debatir en juicio oral, ¿no? No es una instancia correspondiente porque este informe policial nos dio el inicio o la partida para llegar a esta audiencia que es de control de acusación de este hecho en particular. Ahora, el abogado de la defensa técnica cuestiona la participación de la ciudadana Jenny Janet Tolentino Cuchilla, donde que dice que, si bien es cierto, él aduce que no se ha llevado con las formalidades que establece el Código Procesal Penal, dice que no hay mérito para ser valorado este elemento que el Ministerio Público, sabemos, señorita magistrada, que este es un dato o un elemento que va a ser corroborado necesariamente con otros datos periféricos que nos van a permitir esclarecer que efectivamente el acusado Roosevelt Vargas Flores ha participado en estos hechos de carácter delictivo relacionados a los 4 eventos de carácter terrorista. Si bien es cierto, conforme lo dice la defensa técnica, que no se ha llevado con la formalidad, pero nosotros como representante del Ministerio Público lo vamos a llamar a juicio oral para que sea contradecido su declaración en el mismo juicio oral. Ahí tendrá la oportunidad la defensa técnica de poder interrogarlo al testigo que presente el representante del Ministerio Público. Por su parte también hará lo mismo la Fiscalía y por último, si considera pertinente el juzgado de hacer algunas aclaraciones. En ese sentido también
con relación, por ejemplo, a la manifestación de Digno Murga Palomino, donde que dice que no se ha tomado con defensa técnica, eso es cierto, pero en la ampliación y en la investigación preparatoria sí ha participado el doctor, aquí lo tengo, ha participado en su declaración, ha participado el abogado de ese entonces. Me da un segundito, doctora, por favor, para poder ubicarlo. La declaración. Aquí está. Tenemos la declaración que la defensa técnica está cuestionando, la declaración de Digno Murga Palomino, que dice que no se ha recabado con las formalidades de ley. Pero de acuerdo al acta que tengo acá en el expediente fiscal, llevado a cabo el 13 de octubre del 2021 en el establecimiento Potracancha, con la participación del representante del Ministerio Público y la defensa técnica, Alex Valentín Luján, con registro del Colegio de Abogados de Huánuco 3420. Entonces, no podemos decir que no se ha llevado con las formalidades debidas las declaraciones de estos testigos, quienes nos han señalado básicamente los hechos de la participación del hoy acusado Roosevelt Vargas Flores, como es el asesinato de la familia Murga Palomino, de Gregorio Martel, de Ángel Retoblo Clemente, Eliseo Zamudio Santillán. Se ha tomado con las formalidades de ley, entonces no se puede dejar de pasar por alto que sí existe una prueba con las garantías del debido proceso, como es la defensa técnica, que ha podido cuestionar o podido agregar a la declaración de esta persona. También tenemos la declaración del colaborador también. Señor fiscal, disculpe, ese documento al cual hace referencia en estos momentos está dentro de su requerimiento ofrecido como el Sí, efectivamente. Sí, ¿en qué todo lo punto que... Doctora, disculpe, referente a esa declaración, hay dos declaraciones. La primera declaración, hemos dicho que, sin faltar a la verdad, hemos dicho que ahí no participa la defensa. Y cuando hemos hecho referencia a la segunda declaración, no hemos argumentado lo que está diciendo la Fiscalía, si ha en todo caso escuchado. Ahí justamente hemos señalado de que tiene la condición de agraviado. O sea, hay declaración de testigos. Sí, si bien es cierto, pero en este caso es muy claro. Luego usted puede hacer una réplica, ¿ya? A ver, contésteme, señor fiscal, para que luego pueda proseguir. Me da un segundo, señorita magistrada, por favor, para ver el expediente judicial, por favor, para ver en qué tomo está o en qué folio, por favor. Ya. Señor fiscal, está en su escrito de subsanación en el punto E. Ya, prosiga, ya no lo voy a interrumpir, continúe. Muy bien.
Entonces, atendiendo básicamente lo que acaba de referir la defensa técnica, ¿no? Si bien es cierto, este caso nace antes de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, nace el 2018, y cuando ya se formaliza o cuando ya se requiere una prisión preventiva, todas las diligencias que aquí está plasmado en el requerimiento acusatorio y que también es advertido, plasmado en el requerimiento de sobreseimiento, se ha cumplido con las formalidades de ley, ¿no? Al señor Digno Murga Palomino en el año 2018, si mal no, 2009, se le ha tomado sin defensa técnica, pero el año 2021, cuando él está sometido a una prisión preventiva, sí se le tomó con abogado de defensa técnica, que ha sido el doctor Alex Valentín Luján. Entonces, nosotros como Fiscalía hemos subsanado todos los actos de investigación que se han dado antes de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal. También hace referencia, ¿no?, a la declaración ampliatoria del colaborador FPT-ILH 2018, que también en esa fecha se llevó solamente con la presencia del representante del Ministerio de Policía, pero el año 2021, cuando el señor Roosevelt estaba detenido, se llevó con las formalidades también de ley, que es la defensa técnica. El señor, me estoy refiriendo al abogado Alex Valentín Luján, que él desde un inicio que se le ha detenido al hoy acusado, ha estado partícipe en todos los actos de investigación. Entonces, todas estas declaraciones que está planteando la defensa técnica, que no dice no hay mérito para llevar a un juicio oral porque resulta muy genérico, no tiene sustento como para solicitar un acto de acusación y consecuentemente una sentencia, señorita magistrada, debemos saber en primer orden, señorita magistrada, que estos colaboradores no son aspirantes a colaboración eficaz. Eso que quede por lado bien sentado, que nosotros tenemos los expedientes de estos colaboradores con sentencia firme y con sentido, y estos colaboradores son los mismos que aquí están o han participado en cada una de las diligencias. Tenemos al CET 2170, al 2380, al 01-2018, a la AT 246, que estas personas tienen sus beneficios. No estamos tratando con aspirantes a colaboración eficaz, sino ya propiamente a colaboradores eficaces. Ahora bien, estas declaraciones que están dando estos colaboradores, señorita magistrada, si bien es cierto, tiene que ser corroborado con otros datos periféricos, conforme también nos ilustra, ¿no?, el acuerdo plenario 2-2005, donde que la defensa técnica también ha señalado, se tiene que corroborar con datos periféricos. Efectivamente, las declaraciones que brindan estos colaboradores eficaces, llámese el CET 2170, el CET 2380, el testigo clave 01-2018, el AT 246, son persistentes en sus declaraciones cuando son recabados a nivel de investigación preparatoria. Ellos persisten de manera coherente la participación del acusado Roosevelt Vargas Flores en los eventos que ya se ha esbozado en el requerimiento acusatorio, como es el asesinato de la familia Murga Palomino. Tenemos también el asesinato de Gregorio Martel Santillán, Carlos Malter Retoblo, Víctor Villarán Rufino, ¿no? Entre los otros que ya ha sido materia de requerimiento acusatorio. Ahora, estas declaraciones que son sólidas, son coherentes, son uniformes, señorita magistrada, se van a corroborar con los datos periféricos. Uno de ellos es básicamente el acta de hallazgo. Efectivamente, ese hecho se ha cometido en el año 2005 con la familia Murga Palomino. Se va a corroborar también con los datos periféricos y objetivos, son como el acta de levantamiento de cadáver. Se va a corroborar también ese hecho en concreto con los protocolos de necropsias que ha sido emitido por el médico legista de ese entonces. Se va a corroborar también ese evento, de ese hecho en particular, con las pericias balísticas
que ha sido sometido a análisis por parte de la policía y de la oficina criminalística. Todos esos hechos, señorita magistrada, a esta fiscalía está convencido de cada hecho en particular. Como vuelvo a decir, no son meras especulaciones de parte de los colaboradores, no son meras especulaciones de los testigos. Los testigos que tienen clave reservada son personas que han vivido en ese sector, son personas que han vivido ese evento de carácter delictivo, y no podemos restar las declaraciones de cada uno de esas personas que han sido sometidos a un, como se dice, a un cuaderno de testigo protegido, con la finalidad básicamente de que no tomen represalias contra esos testigos protegidos. Como tal vez había dicho en la prolongación, hay muchos que no querían declarar por temor que sean victimados, sean muertos, pero de alguna forma el Ministerio Público ha tenido bien de asignar los claves a esas personas para que declaren de manera uniforme, coherente sobre los hechos que trae este Ministerio Público a esta audiencia de control y acusación. En ese sentido, señorita magistrada, nosotros como representantes del Ministerio Público no solamente nos estamos basando a dichos o a especulaciones o a otros datos que no tienen nada que ver con los hechos en concreto, sino son datos objetivos que estos colaboradores, testigos, han referido durante toda la investigación preparatoria, así como también preliminar, que el acusado Roosevelt Vargas Flores ha participado en estos 4 hechos de carácter delictivo. Y estos, como lo vuelvo a decir, se va a corroborar con los datos periféricos, que son en primer orden, claro, el acta de levantamiento de cadáver, que coincide básicamente con los hechos, protocolos, las pericias balísticas, y todo ese conglomerado, señorita magistrada, llega a un fin determinado, la participación directa del hoy acusado con estos 4 hechos delictivos. Razón por la cual, con esto concluye, señorita magistrada, el Ministerio Público solicita que se declare infundado el requerimiento planteado por la defensa técnica del acusado. Muchas gracias. Bien, a ver, señor abogado, 2 minutos para que pueda hacer su réplica a lo expuesto por el señor. Claro. Si bien es cierto, hemos hecho mención al 158 numeral 2, pero dice expresamente, ¿no? En los supuestos de testigos de referencia, declaraciones de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas, solo con otras pruebas, se emitirá en su contra sentencia condenatoria. O sea, es números clausos, no números apertos. O sea, no podemos irnos a juicio con duda. Acá se trata de acreditar el delito y la responsabilidad. Y entonces, para acreditar la responsabilidad del acusado, ¿qué nos ha presentado? Simplemente, o sea, hemos dicho testigos claves. Ahora, nos ha presentado testigos de referencia y nos ha presentado agraviados. Y así está en corrección de su acusación que ha presentado la Fiscalía. Cuando, obviamente, hace referencia a elementos de convicción referidos a los comunes, solamente ha presentado el acta de reconocimiento de fecha 3 de junio del 2003. Solo eso se tiene como comunes para todos. Ahora, referente a los hechos del primer hecho, solamente es la declaración de un agraviado. Al tercer hecho, agraviado, y hay uno que no se identifica y todavía señala que no, a los que ingresaron estaban cubiertos, sin rostro. Y también un testigo de referencia, en todo caso, que por comentario dicen lo de su hermano, que es Juan Rojas Bonifacio. Y en el cuarto hecho, solamente hay la declaración de presentación de Mateo, dice acá, ampliatoria. Pero es una ampliatoria que no existe en la primera declaración. Y también tiene la condición de agraviado. Entonces, ¿cómo pretende irse a juicio? No podemos irnos a juicio para poder, en todo caso, demostrar la responsabilidad, porque no hay. Los documentos no hablan, hay que hacerlos hablar. ¿Y quién va a hablar? Van a hablar los que obviamente son los testigos. Y esos testigos no existen. No hay otros elementos que corroboren la hipótesis o la tesis de la Fiscalía. Por eso es que estamos solicitando el sobreseguimiento. Y nos ratificamos que se declare fundada. Gracias, señor magistrado.
Señor fiscal, ¿algo que agregar a manera de conclusión? Sí, básicamente, refiriendo básicamente igual al 158 que tiene que ser corroborados, ¿no? Efectivamente, va a ser corroborado con los datos periféricos que son los protocolos, las pericias, y todo ello nos va a llevar a un fin determinado. Razón por la cual este Ministerio Público solicita nuevamente ese claro infundado el requerimiento de sobreseimiento de la causa. Muchas gracias. Bien. Procuraduría, ¿algo que señalar? Sí, señorita magistrada, simplemente ya estando ya lo esbozado, ¿no? Por el representante del Ministerio Público, ¿no? Quien ha indicado, ¿no? De que efectivamente existen suficientes indicios o elementos de comisión reveladores, ¿no? De la presunta comisión, ¿no? O de los hechos, ¿no? Que se le está imputando, ¿no? Al hoy acusado, al señor Rubén Vargas Carrillos. Así también, señorita magistrada, queremos precisar, ¿no? Que la defensa, ¿no? O el abogado anterior que patrocinaba al señor Rubén Vargas nunca planteó, ¿no? Una tacha, alguna nulidad o alguna vulneración al derecho de defensa con relación, ¿no? A las declaraciones, ¿no? De los, de los testigos señalados, ¿no? Por la defensa, como es la declaración, ¿no? Del señor Digno Murga Palomino, cuando participó sin abogado defensor de la defensa, ¿no? Del acusado, igualmente la declaración del colaborador FET-ILH-2017-02, todos aquellos testigos, más aún, señorita magistrada, dichos testigos, ¿no? Han venido, ¿no? Posteriormente, ¿no? Y donde el abogado de la defensa ha participado, como vuelvo a recalcar, ha participado posteriormente en el año 2021 y nunca ha cuestionado dichas declaraciones. En ese sentido, señorita magistrada, tenemos la misma posición que el representante del Ministerio Público y solicitamos, ¿no? Se declara infundada, ¿no? El pedido de sobreseimiento solicitado por la defensa del acusado. Bien. Señorita asistente de audiencia, creo que señaló de que el acusado no puede estar más de 1 hora, creo que ya nos hemos excedido. ¿Qué le han Sí, dicho el señorita INPE? magistrada. Sí, el personal que está a cargo de la sala de audiencias me indicó que solamente podría estar 1 hora y que ya no podía estar ocupando la sala de audiencias porque había otras diligencias que atender. Ya, bien, entonces para continuar esta audiencia el día de mañana, hágame saber la hora. Señorita magistrada, estoy revisando su agenda para el día de mañana. Está ocupada a las 9 de la mañana. Tienen audiencia, luego tienen la tarde a las 14 horas y luego a las 15 horas también. A ver, a las 9 de la mañana hay uno. Sí, a las 9 de la mañana en el expediente 27-2020-71. A las 2 de la tarde el expediente 33-2020-5. Y luego a las 15 horas tiene en el expediente 181-2022-2. Ya. Ese de las 9 de la mañana, ¿qué audiencia es? Un momentito, doctora, por favor. El 33 está para para las 2 de la tarde, fíjese bien, no va a estar más temprano.
Señorita magistrada, el expediente 27-2020-71 que tiene a las 9 de la mañana es una justificación de actividades. Ya. Y a la siguiente audiencia, ¿a qué hora empieza? Sí, luego tiene a las 10 de la mañana la hora exacta que está de la audiencia. Es una autorización de viaje en el expediente 33-2025. A las 10. Sí, Ya. 10 de la mañana. Ya, entonces podemos, de 11 hasta la 1, podemos, avanzar este caso. 11, 12, 1. Sí, de 11 a 1, ¿ya? Doctora, y en la tarde es un control de acusación. Claro, el control es a las 3 de la tarde, ¿no? Sí. Ya. Doctora, con respecto al interno, voy a verificar si es que hay espacio en la sala de audiencias. En todo caso, se le estará comunicando. Ya, listo. Bien, entonces anote. A las partes se les comunica que vamos a continuar esta audiencia el día de mañana a las 11. 11 en punto. ¿Ministerio Público conforme? Conforme, señorita magistrada. Bien. ¿Abogado conforme? Conforme. ¿Procuraduría? Conforme, señorita magistrada. Bien. Entonces, damos por concluida esta audiencia a horas 12 del mediodía. Buen día con todos. Con permiso. Buenos días. Bueno.